La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Soy una chica que sencillamente cuenta lo que es. Me encanta mi nombre, porque alma es lo que queda cuando a una persona le quitas todo lo que sobra. El alma es lo esencial, sin decoros, sin remilgos, sin aderezos, solo lo importante. Soy cuentista de nacimiento. El germen original de que escriba son los cuentos que me leían mis padres cuando era pequeña. Yo siempre he escrito. Cuando terminé de leer Manolito Gafotas, escribí mi propia versión. Almax Forte nació realmente gracias a Instagram. Hacer fotos también es contar historias. Me di cuenta de que no bastaba con vivirlo, tenía que contarlo. Con el tiempo, mi alrededor insistía en que debía abrir un blog donde escribir largo y tendido. Esto del talento es como cuando te ponen los cuernos, que lo sabe todo el mundo, menos tú. Pues lo mismo. Almax Forte es una gamberra que cuenta las cosas que vive Alma. Lo teatralizo todo para hacer sátira hasta del momento más dramático. Por eso siempre digo que cuento mis catastróficas desdichas. Yo escribo cuando estoy muy feliz y escribo cuando estoy hecha una mierda. Es ponerle palabras a la vida. A mí me gusta la fiesta de las palabras, la orgía de los morfemas. A veces sigo sin acordarme de que al otro lado del monitor hay corazones respirando y ojos leyéndome. Una vez me dijeron: cuentas la vida de una manera que dan ganas de vivirla. A mí me hace feliz escribir, me hace feliz observar la vida y después ponerla en entredicho. Si hay quien lo pasa bien leyéndome, ¿qué mejor regalo que ese? Yo creo que la gente ve verdad en las historias que cuento. Coño, porque son verdad. Me apetecen las personas fáciles, la vida sencilla. Me apetecen las personas. Quiero vivir de mi forma de comunicar. Soy una cronista de la vida. Quiero ver las estrellas, comer chuches, desayunar con mi abuelo, decir no cuando quiera decir no y no sentirme culpable por ello. Quiero ser la apuesta de alguien. Quiero reírme, amar, leer, hacer fotos, beber vino y luego poder contarlo. Me quiero vivir. Venga y llore lo suyo. Aquí estamos para hablar de la vida. De la vida, de las cosas pequeñas.